en vez de trabajar sobre una mesa plana en el 2D, ustedes van a empezar a trabajar ahora con lo que es un cilindro, ¿sí? Vamos a decir. Entonces acá lo más importante es que ustedes siempre van a manejar va a ser el diámetro de ese cilindro, ¿sí? Esa es como la base más importante, ¿sí? Entonces ustedes cuando van a trabajar con el torno, siempre va a depender del material, en este caso el cilindro. Nosotros tenemos ahí un palo de escoba que es de 22 milímetros. Sí. ¿Sí? Entonces ustedes siempre cuando carguen ahí, el largo depende del diseño que vayan a hacer, ¿sí? Si ustedes ven alguna de las figuras que tenemos ahí, tenemos la cabeza del pocho o lo que es el peón, ¿sí? Ese largo es el que ustedes van a manejar, ¿sí? Está muy relacionado al diseño también, ¿sí? Entonces ustedes acá van a cargar, ¿sí? Mauricio ahora le va a poner el diámetro 22, 21, ¿sí? Y un largo genérico le va a poner ahora. Sí, más que nada para 40 milímetros. ponerle 5 como para ver si hacemos el desbaste. Claro. Sí. La diferencia más grande que tenemos nosotros ahora es que al principio les recomendamos que el punto de inicio lo tomen en la parte inferior, ¿sí? No como en el caso del CNC que lo tomamos en el centro, como para que sea algo más fácil, digamos, trabajar sobre grande. Sí, porque nosotros lo vamos a ubicar muy cerca del plato, digamos, a lo que es el CNC, en este caso, no, el torno. Entonces siempre les recomendamos que lo tomen en la parte inferior. Si yo les muestro acá de manera tosca, ¿sí? Este es el cilindro, este es el palo de escoba. Cuando trabajan, la mesa de trabajo se transforma en esto, digamos, que es lo que ven ustedes acá. ¿Sí? ¿Y la parte inferior cuál es? ¿La que está cerca del...? La que está cerca va a ser el punto de inicio al lado del plato. Si ustedes ven lo que es el palo de escoba, así lo va a transformar en esto, ¿sí? Y este largo, que tienen ustedes de acá hasta acá, es el perímetro del cilindro, ¿sí? Que se calcula siendo 2 pi por diámetro, pi por diámetro, perdón. ¿Sí? Este es el largo que les va a dar a ustedes acá. Sería como el material en el CNC, ustedes van a tener, lo van a trabajar de manera así extendida. Entonces, si ustedes quieren hacer un grabado, va a ser esta su zona de trabajo, ¿sí? Con la diferencia que cuando trabaje lo va a trabajar encima. El programa lo va a transformar en ese cilindro que estamos hablando. ¿Sí? Hace una figura simple. Ahora si no, les termino de mostrar acá. La calibración acá siempre la van a hacer por encima del material, como lo indica ahí en el cilindro, ¿sí? Y la última configuración es cómo va a trabajar, o depende el eje que uno elija. Ustedes siempre van a trabajar en el horizontal, porque el torno trabaja de esa manera. Así que lo que queda acá es seleccionar, aceptar, ¿sí? Y como estamos en Aspire, me vuelve a abrir todo lo que es herramienta, pero yo acá voy a ir a importar, ¿no? Tengo los archivos ahí. ¿No cargaste el archivo de...? No, mostrarle cómo hacer el desbaste de la base. El desbaste. Lo que le voy a generar acá es... Pero ponemos un taco cuadrado. Pon un taco cuadrado. ¿Y es un taquito cuadrado para ponerlo? Sí. Tenés que poner una de las puntas del... Sí, ya. ¿Está preparado? Una puntita. Poner eso. Sí. Para que lo vean trabajando, igual ya todo lo que es la parte de Aspire se repite acá en el programa, nada más acuérdense que trabajan en lo que es el cilindro, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es convertir el bloque cuadrado este que vamos a poner, lo vamos a convertir en un cilindro para después, cuando tiremos algún mecanizado o lo que es el trabajo en el torno, ya trabaje directamente sobre el cilindro, ¿no? Cargarle 22. Un poquito más, medímelo de vuelta. Y ya medí el taquito. Medime el taquito bien ese para poner el valor acá.